Entramos ya de lleno en la sexta semana del tiempo de Pascua, por tanto nos recuerda la liturgia que se va acercando muy rápidamente la gran solemnidad de Pentecostés y antes de eso la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que es de un valor teológico extraordinario, puesto que es la glorificación definitiva del Hijo de Dios que regresa a la gloria a la que había renunciado por el misterio de la Encarnación para hacerse uno con nosotros y participar plenamente del misterio de la humillación ya anunciado por particularmente Isaías en el capítulo 53 del profeta. Y estas palabras que hoy nos ofrece el Evangelio de San Juan, que tienen un claro sabor a despedida, no debemos olvidar que se nos enmarcan en el contexto del lavatorio de los pies, que como bien recordáis, en el Evangelio de Juan sustituye a la institución de la Eucaristía. Es decir, Juan lee más allá de los actos concretos de Jesús para, más que nada, darnos la teología de lo que significa el lavatorio de los pies y la institución de la Eucaristía. El pasaje del Evangelio, por tanto, es para nosotros una invitación concreta a saber descubrir en esta despedida de Jesús, triste sin duda por una parte para los apóstoles, pero él trata de confortarlos, puesto que les está diciendo que cuando venga el Paráclito, que él mismo nos va a enviar desde el Padre, es el Espíritu de la verdad, que procede del Padre y dará testimonio de él. Y además de dar testimonio, dará testimonio a través de la Iglesia. Dice, porque Él dará testimonio, pero también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio está conmigo. Él quiere a toda costa evitar en los apóstoles el escándalo, la desilusión, otra vez la apostasía, como había ocurrido cuando la crucifixión, cuando comenzó de veras la pasión. Y anuncia sufrimientos extraordinarios para la primitiva comunidad y les está avisando de que estén preparados, que incluso van a ser declarados apóstatas, les excomulgarán de la sinagoga. En el fondo, la emoción guía las palabras de Jesús en esta conversación que tiene este sabor claro, como hemos dicho, a despedida. En el fondo son palabras sencillas, pero llenas de una unción, de una riqueza teológica extraordinaria, como es en el fondo el lenguaje que Jesús habla de corazón a corazón. Es como el momento de las confidencias, donde les da los últimos consejos, las últimas recomendaciones. Es un encuentro muy largo. Os recuerdo lo que acabo de decir hace un momento. Ha comenzado con el lavatorio de los pies de los apóstoles y el dramatismo del momento crece porque Jesús les anuncia los sufrimientos que les esperan. Él no pretende de ninguna manera evitarles las consecuencias de ser sus amigos o ser sus discípulos. Repito las palabras, os excomulgarán de la sinagoga, más aún llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Ser excomulgado de la sinagoga era algo muy grave, pues era como declararse a uno enemigo número uno de la comunidad y ser enemigo de Dios, ser marcado públicamente como proscrito, como apóstata. Era el desprecio más grande que podía sufrir un judío. Ser expulsado de la sinagoga era lo peor que te podía pasar en esta vida, porque la sinagoga era el lugar donde la comunidad se reunía con Dios, era el lugar donde Dios conversaba con el hombre, donde se producía ese encuentro. Y ser expulsado de la sinagoga es ser expulsado del contexto, la comunidad judía, con la que Dios conversaba. Y el desprecio llega al colmo, porque como dice Jesús, cuando el que os dé muerte, piense que da culto a Dios. Los cristianos hemos nacido a los pies de la cruz, hemos nacido con la mirada clavada en el crucificado, y esto es precisamente lo que Jesús quiere, que los que somos sus discípulos, los que somos sus amigos, que los que somos sus seguidores, no olvidemos sus palabras. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os van a perseguir. Seguro que muchas veces hemos experimentado burlas,
Nos hemos llevado desprecios, nos hemos llevado mofa, porque intentamos ser coherentes con nuestra fe, porque no cedemos a la tentación o al desprecio de los demás. Qué fácil es dejarse llevar por las presiones del ambiente, caer en la demagogia barata, saber acomodar la verdad a la situación concreta en la que nos encontramos. Qué fácil es ser un piadoso creyente cuando todos son piadosos creyentes a nuestro alrededor, pero qué fácil es silenciar nuestra identidad católica cuando el contexto así parece que lo exige. Y al haberlo experimentado, nos prepara de una manera más concreta para las burlas y desprecios y humillaciones y cruz y persecución que nos pueda venir. Pero es que también hay lugares en el mundo, muchísimos lugares en el mundo, donde públicamente está prohibido el culto al Dios vivo, la fe católica, el ser cristiano, donde los cristianos son continuamente perseguidos y asesinados porque se han reunido a lo mejor el día de Pascua para celebrar la Santa Misa, como ha sucedido últimamente en Sri Lanka, nada menos que en el día de Pascua. Ha sido algo aterrador, pero esto pasa en Yemen, en Arabia Saudita, pasa en Somalia, pasa en Nigeria, pasa en China, pasa en Vietnam, pasa en tantos lugares de la tierra. Dios mío, que en el siglo XXI haya gente que pueda estar encarcelada por el único delito de ser católico, es que es una cosa verdaderamente sobrecogedora y espeluznante. El mismo Papa Francisco ha recordado, lo sabéis muy bien, muchísimas veces, que en estos tiempos los cristianos son más perseguidos y martirizados que en la época del Imperio Romano. Es como si la cruz fuera la marca de fábrica de lo que es un verdadero cristiano. Y por lo tanto, que no nos asuste que nos vengan persecuciones por el camino que nos puedan marcar para el resto de nuestra vida. Recordemos, por supuesto, que cuando seamos perseguidos tenemos que pedir la fuerza del Espíritu Santo para resistir, para no caer, para no rendirnos, para no claudicar. Queridos hermanos, estas palabras tienen que resonar una y otra vez en nuestro corazón, porque son de una belleza, de una hondura, revelan la intimidad, lo más hondo del corazón de Jesús. Habla continuamente del Padre. Jesús es el hombre, el Hijo de Dios, sediento del rostro de su Padre, al que está deseando regresar. Pero por otra parte, nos quiere más de lo que las palabras jamás puedan llegar a expresar, y por tanto quiere animarnos, fortalecer nuestra fe, para que no experimentemos el vacío de su ausencia. Dice, porque cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Y dice después que no quiero que os escandalicéis, pero mirad, os los estoy avisando. Yo no os voy a evitar que os excomulguen, os persigan, os calumnien y os maten. Porque mirad, hay mucha gente que se cree que persiguiéndoos a vosotros me agrada a mí, agrada a Dios. Estas palabras las debería de leer todo musulmán. Lo debería de leer sobre todo musulmán fanático. Muchísimos millones y millones de musulmanes se creen que persiguiendo a cristianos se hacen agradables a Dios y que arriesgando su vida matando cristianos van a ser mártires. ¿Cómo un mártir puede morir matando? Los mártires de verdad y los únicos mártires son los mártires cristianos, los mártires católicos. Y solamente los mártires católicos son capaces de dar la vida muriendo y viviendo en la dimensión de la cruz. Pidamos en la celebración de esta Santa Misa que no nos escandalicemos, que no nos dé miedo que Jesús vuelva a la derecha del Padre. Desde ahí nos va a alcanzar el Espíritu, y el Espíritu nos va a llevar a la plenitud de la verdad, nos va a defender ante el enemigo, nos va a mostrar el camino siempre, no nos dejará equivocarnos, no nos va a dejar abandonados. Que la celebración de esta Eucaristía renueve nuestra conciencia de que somos aquellos que hemos escuchado las confidencias del corazón de Jesús y que estamos para recibir, debemos de prepararnos a recibir el Espíritu Santo que Jesús, el Hijo del Dios vivo, nos va a enviar desde el corazón del Padre.